queridos amigos, bienvenidos a una edición más de Amor Consciente por este canal ZBR Radio. Gracias por estarnos acompañando. Y hoy vamos a hablar de un tema que me han estado pidiendo. ¿Cuál es la diferencia de la práctica del cutting versus el suicidio? Son dos temas muy importantes que van ligados a la matiz de la emocionalidad o la expresión emotiva, el reflejo de una secuencia de emociones, eventos y situaciones que el individuo no está sabiendo manejar, no está sabiendo reflejar adecuadamente, pero se tiene la vaga idea, ¿sí? O se teme que el cutting esté ligado al encaminamiento del suicidio. No voy a descartar la posibilidad de que pueda existir, ¿sí?, el suicidio a través del cutting, pero para poder llegar a ello, primero quiero diferenciar el ejercicio del cutting a qué obedece versus el ejercicio del suicidio, entendiendo como el suicidio ponerle fin a la existencia del individuo. Mientras tanto, el cutting no es el ponerle fin a la existencia de la vida del individuo. Más bien, el cutting obedece a una serie de sucesos y emociones mal encaminados, mal expresados, donde el individuo prefiere manifestar el manejo de sus emociones a través de una manifestación de dolor físico. Hay que recordar que nuestro cerebro maneja todo, absolutamente todo, de manera automática en nuestro cuerpo, de tal manera que la química del cerebro juega un papel fundamental. Y dentro de esta química se regula la electricidad del cerebro. Nuestras neuronas se comunican a través de química y a través de electricidad. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando un individuo está expresando una fuerte descarga emocional derivada de problemas o situaciones alrededor de su entorno que no está sabiendo manejar? Lo que sucede es simple. Parece que se vuelve tan fuerte la expresión o la experiencia emocional que tiende a hacer un cambio. Es como si hiciera un switcheo. Al momento que estos chicos de alrededor 12, 14 años, se puede extender a los 16, ¿sí? Hay casos de seres humanos más mayores donde también lo han practicado, pero el grueso se encuentra en la adolescencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en esta migración del dolor emocional al dolor físico? En el momento que los chicos empiezan a cortar varias zonas del cuerpo, antebrazos, piernas, y etcétera, hay muchos lugares donde eligen hacer estos pequeños cortes. Son cortes delgados que se pueden hacer con una aguja, se pueden hacer con infinidad de instrumentos punzocortantes, pero son muy finos, son muy delgados, porque los cortes son delgados, no son cortes con intención de llegar a profundidad, como sería el caso de un suicidio con un cúter, por ejemplo, ¿sí? Morir desangrado. Cuando hablamos del cutting y hablamos de estos cortes, lo que está experimentando el individuo es migrar el dolor emocional a la experiencia de un dolor físico. ¿Por qué un dolor físico? Hay que recordar que el cerebro lo que hace en el momento de detectar un corte a nivel piel, inmediatamente segrega neurotransmisores que informan de esa herida, pero además mitiga el dolor increíblemente con varios neurotransmisores. Entonces se experimenta una sensación en el momento, en la migración de la emoción al dolor físico, y se libera este neurotransmisor que genera cierto alivio. Entonces se vuelve una práctica continua y una práctica que pudiera bien alarmar a cualquiera de las personas que detectaran esta situación de primera vez, de entrada, ¿sí? Y pueden alarmar por el desconocimiento que probablemente este niño o esta niña, ¿sí?, este individuo, lo que está buscando es lastimarse al grado del suicidio, y no es así. Lo que está haciendo, desafortunadamente, es un mal manejo de su mundo emocional, como lo hemos hablado en otros programas, de esta famosa caja que todos los seres humanos debemos de aprender a desarrollar, debemos de aprender a nutrir, debemos de aprender a tener siempre dispuesta para atender las necesidades que en ese momento me exige mi entorno, que me exige la sociedad. Cuando me estoy enfrentando a la convivencia con los demás. Entonces,
Cuando yo no tengo esta caja de herramientas habilitada, cuando es muy pobre, no tengo herramientas suficientes, empiezo a buscar salidas emergentes. Desafortunadamente no son por mucho las mejores ni las más indicadas, pero son aprendidas, y hay que tener en cuenta que aquí juegan un papel muy importante todas estas redes sociales, todos estos medios de comunicación, donde se le da difusión de alguna manera errónea, y entonces el chico o la chica empiezan a buscar de qué manera se practica, de qué manera se realiza, y entonces empiezan a ejercer o a hacer este ejercicio como una práctica natural para mitigar todas estas emociones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cutting y cuál es la diferencia de la palabra suicidio? El cutting, como bien lo dice la palabra en inglés, no es otra cosa más que el corte de la piel. El corte que se hace o se secciona en la piel, desafortunadamente es un ejercicio que únicamente habla del mal manejo emocional que está teniendo esa persona y que desafortunadamente no está sabiendo atender afectiva y efectivamente la situación con quien tendría que hacerlo. Cuando hablamos de adolescentes o antes de la adolescencia, en esta edad, en los pubertos, por ejemplo, sí tiene que ver directamente con el núcleo familiar. Aquí tendríamos que voltear a ver a los papás, y cuando digo voltear a ver a los papás, no estoy fincando culpas, estoy más bien regresando la responsabilidad a estos dos seres que tienen bajo su cargo y como responsabilidad a ese individuo. Ya lo estaremos hablando más adelante, pero sí es bien importante entender que los papás juegan un papel fundamental. Normalmente cuando se detecta esta situación, los papás se alarman inmediatamente y buscan ayuda profesional, lo cual es correcto, pero hay que entender una cosa. Todos los psicólogos, ¿sí?, o los psiquiatras y las personas que intervienen directamente con estos temas, hay que entender que ellos lo que van a hacer con sus herramientas, nosotros encaminamos la situación para ver qué es lo que este individuo está tratando de decir, pero al final del día lo que va a revelar, lo que va a dejar expuesto es esta situación mal llevada o mal manejada en su núcleo familiar. Entonces es bien importante entender que cuando hablamos de los papás no estamos culpándolos, al contrario, los estamos invitando a que hagan una reflexión inmediata de qué está sucediendo en el entorno para que este pequeño o esta pequeña esté recurriendo a esta situación. Ojo, es bien importante que al principio entendamos sobre el tema. Investigar es bien importante. Cuando aparece esta situación, lo primero que tenemos que hacer es investigar. Investigar sobre el tema, qué es el cutting, cómo se da el cutting, cómo esta cultura llega y se planta en la cabecita de nuestros hijos y cómo se vuelve una respuesta momentánea para la expresión de lo que no está sabiendo resolver. Y entonces eso me va a dar una herramienta, una herramienta de las varias que necesito para poder entonces encaminar adecuadamente a este pequeño o a esta pequeña para que cese en ese hábito. Ojo, no porque le llamemos la atención, lo descubramos, lo va a dejar de hacer, pero tampoco significa que me tengo que alarmar, ¿sí? Si no hago en ese momento una acción pertinente o adecuada, y entonces no voy a dormir porque desafortunadamente voy a estar pensando en si se quiere suicidar y si esto es el principio, etcétera, etcétera. Tenemos que separar esto definitivamente y entender cuáles son, en definitiva, las situaciones que encaminan a un cutting y cuáles son las situaciones que encaminan a un suicidio. Son caminos completamente distintos y sus temáticas de abordaje y la temática de atención son completamente distintas. Pero lo vamos a estar viendo en este programa. Voy a hablar un poquito más a profundidad del cutting que del suicidio. Nada más voy a marcar las diferencias, pero sí voy a abordar un poco más a profundidad del cutting para que podamos tomar acciones reales y asertivas. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos transmitiendo cutting versus suicidio aquí en Amor Consciente por ZBR Radio. Quédense con nosotros.
vuelta. ¿Ya estamos de vuelta o no estamos de vuelta? Saludos a la cabina, gracias. Gracias por avisarme. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos en esta edición de el cutting. ¿Qué es el cutting y qué es el tema del suicidio? ¿Por qué me debo de preocupar? ¿Por qué no me debo de preocupar? ¿Por qué no debo de compararlo? ¿Qué es lo que verdaderamente tengo que entender y aprender de esta situación? El cutting, como lo he estado platicando, ¿sí? es un muy mal manejo de mis expresiones emocionales. Quiere decir que este pequeño o esta pequeña, si lo hablamos en una edad temprana, de 12 a 14 años, de 13 a 16, que es más o menos el parámetro donde se da el grueso de la población que practica el cutting, como una expresión del mal manejo de mi mundo emocional. Es una pobre inteligencia emocional, una pobre caja de herramientas de inteligencia emocional. Entonces, ¿de qué manera puedo yo apoyar, acompañar a una persona que descubro, a un pequeño que descubro que está practicando el cutting? La mejor forma de hacerlo primero es informándome qué es el cutting. Antes de alarmarme, ¿sí? Es bien importante que primero me informe. Después de informarme, sí es importante que hables con este individuo. Pero ojo, ignorar el tema creyendo que es una manipulación o es un chantaje no es otra cosa más que una gran falta de ignorancia, es una tremenda ignorancia más bien y una gran falta de conocimiento sobre el tema, ¿sí? Entonces, no dejes que tu ignorancia sea la que se manifieste inmediatamente creyendo que con eso lo vas a solucionar, ¿sí? 2. Lo importante en todo esto, ¿sí? Es que al momento de informarte y al momento que vas a hablar con esta persona, con tu hijo, si es que ya te informaron a ti, ¿sí? Es que tampoco sobreprotejas a tu pequeño o a tu hija, ¿sí? Que no sobrereacciones. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué haces eso? ¿Qué te hace falta? No reacciones de esa manera. Si ya te informaste, te vas a dar cuenta que algo bien importante es, con esta información, acercarte y entender que lo que te está tratando de decir tu hijo no es llamar tu atención, es no estoy sabiendo manejar una situación que se está manifestando. Y normalmente las situaciones que se están manifestando van involucrados los papás y va involucrado el entorno. Quiere decir entonces que en este entorno algo lo está lastimando, algo no lo está sabiendo manejar, pero sobre todo algo a través de ustedes no hay la suficiente confianza. Algo sucede en ustedes que no hay la confianza para que este pequeño se acerque, esta pequeña se acerque a expresar lo que le está sucediendo. Cotidianamente o normalmente, cuando llegan a terapia estos pequeños y nos manifiestan lo que está sucediendo, increíblemente lo primero que nos encontramos ante la pregunta, bueno, ¿y por qué no se lo has dicho a tus papás? ¿O por qué no se lo dijiste a tus papás cuando esto empezó a suceder? ¿Por qué te esperaste 3 meses, 6 meses, el tiempo que lleven haciéndolo? Y la respuesta invariablemente es la misma. Me dio miedo. Me da miedo expresarle a mis papás porque si le decía a mi mamá se iba a enojar y se iba a alterar, o mi papá se iba a poner muy triste y muy decepcionado de mí. Entonces, esto es uno de los factores principales por los cuales estos chicos se cierran y entonces empiezan a buscar soluciones absurdas, y que normalmente decimos, el cutting, su principio es un tema lamentablemente de copia. Empiezan a copiar a alguien más porque lo escucharon, insisto, las redes sociales, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, y entonces al no tener un adecuado lenguaje y comunicación con los chicos, desafortunadamente se quedan con ideas absurdas y entonces empiezan a generar más de este problema y lo empiezan a hacer lamentablemente más grandes. Sí, en un principio, cuando se nos informa como papás de estas acciones y empezamos a ver las heridas, las primeras que se nos muestran, sí puede ser muy alarmante y es algo que desafortunadamente nos angustia porque lo vemos muy aparatoso. Hay que recordar que el cutting se hace con instrumentos muy finos, muy delgados, insisto, como agujas o como instrumentos que tengan poco filo, no mucho filo, como un cúter, ¿sí? Porque entonces el corte es mucho más fuerte, pero lo hacen con instrumentos muy delgados, pero lo hacen en repetidas ocasiones y lo pueden hacer con tanta frecuencia como ellos necesiten al día, el liberar esta emoción, el liberar esta sensación desagradable del mal manejo de la emoción. Ahora, hay otro tipo
de emocionalidad en la práctica del cutting, pero esto ya es cuando los chicos ya llevan mucho más tiempo practicándolo y se vuelven intermitentes. Quiere decir que durante una temporada lo hicieron, lo dejaron de hacer, regresan a hacerlo, lo dejan de hacer y lo vuelven a tomar. Entonces, en esta intermitencia, estos chicos que ya tienen más práctica y tienen más tiempo haciéndolo, llegan a practicarlo porque además quieren sentir una sensación diferente a lo que vienen normalmente experimentando en sus emociones y sensaciones. Quiere decir que sus sentimientos ya están tan distorsionados en su mal manejo que quieren experimentar una sensación diferente controlándola a ellos. Entonces aquí entra la tercera fase del cutting. ¿Qué es entonces la expresión del cutting? Es el que le permite al individuo desde su ignorancia poder manejar esa emoción o controlarla ellos a través del dolor físico. Quiere decir que se aglutina el dolor emocional y entonces lo quieren controlar, quieren sentir que pueden tener el control de esas emociones a través del corte. Entonces se vuelve cada vez más frecuente la herida y muchas veces nos damos cuenta con estos chicos intermitentes, como les digo, que aprenden a cortarse sobre heridas que ya habían sanado y se vuelven a cortar y se vuelven a cortar y se vuelven a cortar, de manera que va dejando cicatrices queloides que lamentablemente no desaparecen. Entonces cuando los papás los descubren, todas estas heridas, además con cicatriz queloide, desafortunadamente son muy visibles y además llegan a ser hasta grotescas. Entonces los papás se alarman y dicen: es que ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Te quieres matar? ¿Te quieres quitar la vida? Y entonces entramos en un acto desesperado que desafortunadamente va a empeorar todavía más la situación, porque si además los chicos ya llevan mucho tiempo haciendo este ejercicio de mala expresión emocional, con este tipo de abordaje lo único que vamos a hacer es empeorar la situación, lastimarlos aún más y desafortunadamente se van a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender en el estricto con el tema del cutting? Si yo descubro a un hijo, si yo descubro a un sobrino, si no soy familiar, trabajo en una escuela y me doy cuenta que uno de mis alumnos se está lastimando, lo que tengo que hacer inmediatamente es informarme e informar a los padres. Pero en ese informar, sí, hay que tener mucho cuidado. Primero hay que entender qué es lo que está sucediendo en la temática familiar. Siempre se invita a que se haga en privado, se cite a los papás en privado y siempre en presencia de una persona que entienda más del tema. Puede ser un psicólogo, que sería lo más adecuado, el psicólogo de la escuela, por ejemplo, ¿sí? O un psicólogo clínico, para que pueda entonces abordar adecuadamente, hablar con los papás, entender la temática, la situación y poder abordar adecuadamente a este pequeño o pequeña que está practicando el cutting sin caer, insisto, en una alarma o una sobreprotección o sobreinvolucramiento, que está peor todavía. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Tenemos que entrar en un equilibrio. ¿Y cómo entramos en un equilibrio en una situación de estas? Siempre, para poder equilibrarme, lo que necesito primero es calmarme yo, entender la situación, informándome. Si yo me informo, me voy a equilibrar, voy a poder respirar y entonces abordar adecuadamente la situación. De lo contrario, lo único que voy a hacer es empeorarlo. Entonces, si lo empeoro, ¿puedo llevar a mi hijo de esta situación de cutting al suicidio? Difícilmente, pero sí puede ser probable, ¿sí? No descarto la posibilidad, dependiendo de la profundidad y de la intermitencia de la situación. Entonces, la diferencia del cutting al suicidio es que el suicidio tiene una línea distinta. En el suicidio, el individuo se encuentra atrapado en una oscura dimensión de sí mismo, en todo este imaginario de lo que le gustaría que fuera el mundo y no logra llevarlo a la realidad. La realidad lo está aplastando. Además, hay otros temas que tendríamos que abordar, que tendríamos que investigar para poder entrar al detalle de qué es lo que está llevando a este individuo a la búsqueda de la fuga definitiva. ¿A quién le está dedicando esta situación? Porque lamentablemente sí es un tema de dedicación el suicidio. No se vayan, quédense con nosotros. Vamos a concluir con el tema del suicidio versus el cutting. Yo creo que es información que a todos nos sirve.
Queridos amigos, ya estamos de vuelta con este programa Cutting y Suicidio. ¿Cuál es la diferencia entonces con el suicidio? ¿Qué es el suicidio? El suicidio es el cúmulo de emociones y fracasos ante lo que el individuo cree que es importante o debió de haber sucedido o tendría que estar sucediendo en su vida y no está sucediendo. Para poder entender la temática a profundidad del suicidio, tendríamos que irnos al origen. ¿Qué es lo que origina el suicidio? Hay que entender que todos los seres humanos nacemos libres y vamos siendo acompañados por nuestros padres y por muchos seres en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, que van impregnando de ideas, van impregnando de conceptos, van impregnando de necesidades, van impregnando de ideas, van impregnando de muchísimas cuestiones la vida de ese ser humano. Nos van impregnando de todo tipo de situaciones que son propias de padre y madre, de su historia, y que además la historia que quieren migrar a los hijos. Y muchas veces esta migración es inconsciente. Muchas veces lo hacemos desde el aprender a ser papás, el aprender a acompañar. Muchas veces lo hacemos siendo maestros. Lo hacemos de muchas maneras. Todos los seres humanos somos acompañados de vez en cuando por diferentes figuras en nuestra vida. Insisto, papás, abuelos, tíos, primos, maestros, personalidades externas, pero al final del día todos van dejando un vejo, una pincelada de lo que creen que es la vida para cada uno de ellos. Entonces, hay individuos que desafortunadamente sus filtros para poder procesar toda esta información se encuentran bloqueados por fuertes bloqueos emocionales. Estos bloqueos emocionales conllevan, ¿sí?, a tratar de cuestionarse por qué, para qué, es que por qué a mí, por qué de esta forma, por qué no me toca de la otra, por qué tiene que ser tan duro, por qué tiene que ser tan difícil. Y entonces lo que está dejando claro en este individuo es que carece de esta caja de herramientas que he hablado ya en repetidas ocasiones, y lo hago a propósito. Hablar de esta caja de herramientas, sí, que es figurativa, lo hablo a propósito todo el tiempo y lo seguiré hablando en todos los programas porque es fundamental desarrollarla. Entonces, ¿cómo voy a desarrollarla? ¿Y qué necesito en ese momento cuando no estoy logrando con mi intelecto y con mis emociones bloqueadas salir adelante de esta situación? Lo primero que tengo que hacer es detenerme. Lo primero que tengo que hacer es levantar la mano y pedir ayuda. Pero ¿qué sucede cuando estos individuos de manera
torpe emocional solicitan esta ayuda, a los que tienen más cerca, y los que tienen cerca desafortunadamente no los escuchan adecuadamente, se enojan, se irritan, creen que los están manipulando, creen que los están chantajeando, es que está haciendo berrinche, es que no ha querido crecer. Sí, efectivamente, lo que queda claro con este individuo es que no ha podido madurar, no ha podido crecer, y que su ignorancia emocional y las herramientas necesarias cognitivamente hablando, no están siendo suficientes, no están funcionando, y entonces se va estrechando el camino que va tomando para poder solucionar, y empieza a coquetear fuertemente desde el imaginario con lo que llamamos en psicología rumiación suicida. Quiere decir que el individuo empieza a tener pensamientos constantes como ¿qué pasaría si me muero? ¿Qué pasaría si no estoy? ¿Qué pasaría si dejo de existir? ¿Me extrañaría? ¿Lloraría? ¿Qué haría en el estricto esta persona a quien le está tratando de dedicar esta emoción o este pensamiento? Entonces, ¿qué es en definitiva el suicidio y qué es el cutting? ¿Sí? La diferencia es abismal. Una es la mala expresión emocional a través del corte. La otra es el mal manejo de mi vida y mis relaciones personales, ¿sí? Y hay una relación personal que no estoy sabiendo manejar. Hay una relación personal o un conjunto de relaciones que se ven afectadas por esa relación personal afectiva que no estoy sabiendo manejar, que no estoy sabiendo hacerme cargo. Entonces, ¿qué voy a hacer para diferenciar el cutting del suicidio? Cuando una persona piensa en el suicidio, cuando una persona tiene rumiaciones suicidas, aparecen síntomas muy fuertes: tristeza prolongada, depresiones, cambios de actitud, se encierran, pasan largos periodos encerrados, ensimismados, se vuelven personas grises, ¿sí? Al grado de llegar a personas oscuras. Una persona que practica el cutting no necesariamente se torna gris y menos oscura. Lleva su vida aparentemente lo más normal o natural, un poco aislados, el temperamento, el carácter cambia, las manifestaciones son un poquito más agresivas o retraídas, pero en definitiva hay convivencia, hay interacción. Es más, de repente incluso empiezan a presumir sus heridas, empiezan a tener una relación con alguien con quien comparten esta situación, ¿sí? Y entonces eso nos habla de que de alguna manera está desfogando, porque inequívocamente la otra persona le va a preguntar naturalmente por qué haces eso, por qué te provocas esos cortes, qué sientes, le va a hacer infinidad de preguntas. Y entonces va a haber un desahogo natural, va a haber un desahogo que va a permitir que esta persona se comunique burdamente, si lo vemos de alguna manera, qué es lo que no está logrando o hacia quién está tratando de expresar este sentimiento o esta sensación de corte. A diferencia del suicida, el suicida en todo momento empieza a estrechar el camino, que al final lo que hace es dejar una dedicatoria, dejar la famosa carta. No siempre se deja, pero siempre hay un mensaje claro, ¿sí? Sea o no a través de una carta, siempre se deja el mensaje con quién y para quién iba esta dedicatoria. Entonces hay que diferenciar lo que es el suicidio de lo que es el cutting. No sé si Cabina me está diciendo, creo que tenemos una pregunta, perdón, pero creo que me estaban diciendo que tenemos una pregunta del auditorio. Hay una encuesta en Facebook. ¿Sabías qué es el cutting, sí o no? Ok. Para que voten. Ok, hay una encuesta ahorita, la están subiendo en Facebook. ¿Sabías lo que es el cutting? Acompáñanos, responde sí o no. ¿Qué es el cutting? ¿Qué es el suicidio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué más necesitas saber sobre este tema? Este tema me lo pidieron muchísimo porque desafortunadamente, lo estábamos platicando hace un momento en el corte, se vuelve una cultura, les digo yo, de copia, pero pareciera que es una cultura de moda. Y no es que sea una moda como tal, no es como salió unos tenis de moda, no, es la manera burda y absurda de comunicar mis emociones, desafortunadamente desde lo más
absurdo que es lastimarte. Cuando nos empezamos a lastimar los seres humanos, lo único que estamos dejando en claro es no tengo herramientas y no me estoy amando. Entonces, ¿por qué este individuo deja de amarse a sí mismo? Y cuando hablo de amarte a ti mismo, no estoy hablando en el sentido romántico, no estoy hablando en este sentido cariñoso, como lo haríamos con una pareja o hacia el amor de un hijo o una mascota. Estoy hablando del amor más profundo y del amor íntimo contigo mismo. Es la relación más importante que tenemos. ¿Por qué los seres humanos dejamos de amarnos? ¿Por qué los seres humanos dejamos de lado la relación más importante que hay? En definitiva, la mía, la relación conmigo mismo, y la dejamos porque le damos demasiada importancia al otro. Y desafortunadamente nos han enseñado culturalmente a que debe de importarnos el otro, pero no sabemos hasta dónde y hasta cuándo, y cuánto es suficiente y cuánto ya no. Lo primero que tengo que entender para amarme a mí es los límites que yo mismo no voy a permitir que nadie transgreda, que nadie pase. Por lo tanto, yo no debo de permitirme pasarlos, conmigo y menos con nadie. Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar a que podamos ayudar a un chico en una situación de cutting? Lo primero es informarnos. Lo segundo, en definitiva, es no quererlo abordar inmediatamente y menos con ignorancia y sobre todo con sobreprotección. Y, ojo, no ignoren el tema, ignorarlo es igual de agresivo, ¿sí? No ignores el tema. Si ya estás advertido, si ya tienes conocimiento, busca ayuda externa. No trates tú de llegar de manera directa sin antes informarte y tener ayuda externa, y más si no eres el familiar. Esto es bien importante entenderlo. Cuando hablo de los padres, insisto, no es culparlos, es regresarles la responsabilidad y observar qué hemos dejado de hacer para que nuestros hijos estén cayendo en esta situación. E insisto, no necesariamente quiere decir que tienen un entorno familiar agresivo o tienen un entorno familiar disfuncional. Probablemente la disfunción obedece a otro tema, obedece a un tema de falta de comunicación, de falta de compañía. Entonces, ¿qué es un elemento que nos puede ayudar a trabajar efectivamente con el cutting? Es el afecto. Hay que aprender a ser afectivos y efectivos. Entonces, afectivos quiere decir saberme acercar con amor, con tacto, con ternura, con dulzura, ¿sí? Al tiempo que soy asertivo en mi lenguaje porque ya estoy informado. Y además, saber poner los límites. Cuando ponemos los límites y somos claros en los límites, entonces le damos estructura a nuestros hijos, les damos claridad a nuestros hijos. Pero además, debo de entender que los límites excesivos, los límites exagerados, y cuando hablo de límites exagerados es cuando somos demasiado estrechos y sumamente exigentes, o cuando somos demasiado holgados, cuando decimos, es que si hay límites en mi casa, él sabe cuál es el límite. Sí, pero ¿cómo vas a saber cuál es el límite si jamás aplicas la consecuencia? Si además tú mismo no tienes claridad en la consecuencia. Entonces, tenemos que ser muy claros cuando estamos formando seres humanos. Suena muy divertido el tema de la búsqueda de pareja, que hace rato mis compañeros estaban hablando de ligue. Es padrísimo cuando nos salimos a ligar y estamos en esta búsqueda de la pareja, pero lo que sigue después de la búsqueda de la pareja ya no está nada divertido si no tenemos información. Y en esta búsqueda de la pareja lo que sigue es la conformación de la relación y elevar la conformación de la relación a otro tipo de compromisos, y muchas veces ni siquiera sabemos en qué nos estamos metiendo. Y peor aún, cuando llegan los hijos, cuando estamos completamente perdidos en el tema. Entonces, ¿cómo se educa a otro ser humano? ¿Sí? No es lo mismo comprar una mascota y educar a la mascota que educar a un ser humano. Educar a un ser humano requiere de que tú primero te revises cómo estás conformado, cómo estás estructurado, cómo estás pensando, cómo reaccionas ante los eventos que la vida cotidiana te presenta. Eso es todo lo que deberíamos en un principio entender y comprender de lo que es la conformación de tu propia vida. Aprender a amarte significa conocerte, descubrirte, entregarte a ti para entonces acompañar a otro ser humano. Pero no nos educan de esa manera, nos educan para otras tantas cosas y somos sumamente creativos. Pero desafortunadamente en la materia de ti mismo muchas veces estamos muy empobrecidos. Y entonces el cutting es una de estas manifestaciones de las muchas que hay hoy día,
de lo empobrecido que está el individuo del contacto consigo mismo. ¿Cómo le hago frente a esta situación? Y más a esa tierna edad donde se supone que hay un adulto responsable o un par de adultos responsables a cargo de este individuo que tienen que hacer muchas veces las funciones incluso desconocidas de todo lo que el entorno le está ofreciendo, como esto llamado cutting, cómo prevengo el cutting, cómo hablo con mis hijos sobre estos temas que hoy día están inmersos en nuestra sociedad, están ya hoy día a la puerta de la escuela, a la puerta de todos lados. Entonces, lo primero es, no te alarmes, infórmate. Y no tiene nada malo decir, oye, yo no sé nada de esto, había escuchado, pero no tengo ni idea de qué tan profundo puede ser. Y tal vez, si yo tenía la noción de que esto me iba a llevar o puede llevar a una persona al suicidio. Insisto, una persona que practica el cutting no está exenta de brincarse al suicidio siempre y cuando todos los elementos que se requieren converjan para brincarse de este lado. Pero cuando están practicando el cutting desde el inicio, lo primero que tengo que entender es, yo me tengo que informar para poder evitar brincar de este otro lado, ¿sí? Entonces, es bien importante, ¿sí? Bien importante entender qué es el cutting, no te lo lleves, qué es el cutting, se me están dando resultados, qué es el cutting, qué es el suicidio y qué tengo que hacer. Es increíble los resultados que me están arrojando ahorita y espero que sigan por favor votando. Los resultados nos arrojan un 86% no sabían qué es el cutting y apenas un 14% sí. Esto es bien importante, gracias por sus comentarios, porque esto nos permite realmente entender qué más podemos aportar, qué más podemos regalar desde Amor Consciente en este programa de ZBR Radio para ustedes. Por favor, díganos si quieren que tengamos una secuencia más, un abordaje más profundo, que lleguemos un poquito más profundo y es más, hablar de casos incluso de cutting versus suicidio. Háganmelo saber, síganos escribiendo para que entonces podamos determinar si la próxima sesión seguimos hablando del tema. Gracias por habernos acompañado, fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias.